Minnoy, podcast donde exploramos las fronteras de la innovación en la industria minera. Y queremos agradecer el apoyo de la audiencia, de todos ustedes. Hemos crecido bastante en este último tiempo. Quisiera recordarles que estamos en varios medios. Estamos en LinkedIn, estamos en Instagram, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast. Y la verdad estamos impresionados con la recepción que hemos tenido. Ha sido una recepción bastante positiva. Por lo tanto, queremos agradecerle. Y en este nuevo capítulo que estamos hoy, vamos a concentrarnos en lo que es el rol de la minería en la sociedad. Y para eso queremos abarcarlo desde tres aristas, principalmente desde la demografía, más bien de contexto. Luego vamos a hablar de un escenario político orientado a cómo están viéndose las inversiones hoy en día en este rol de la minería en la sociedad. Por último, para cerrar con una mirada más orientada al medio ambiente. Milo, para comenzar, podríamos empezar a hablar de demografía y de qué manera ves tú que las personas están viéndose ligadas a este rol activo que está teniendo la minería en la sociedad. Antes de esto, me sumo a los agradecimientos. Llegamos a estar ubicados en la posición 16 esta vez, así que seguimos subiendo ranking. Así que muchas gracias por eso. Antes de comenzar directamente en cada uno de los pilares que queremos conversar hoy día, creo que es súper destacable mencionar de que vamos a hablar del rol que tiene la minería y la importancia que tiene la minería y cómo también estos factores van impulsando su desarrollo. Así que ya para entrar en materia, una de las grandes, diría, razones por la que la minería es sumamente relevante es porque, como hablábamos en el capítulo anterior, facilita o posibilita los estándares de vida que hoy en día tenemos. Los recursos como el cobre, el litio, el hierro, son, digamos, los elementos que permiten que podamos tener energía, que podamos tener hospitales, podamos tener salud. Como todos los elementos que posibilitan la vida moderna, están siendo apalancados por estos elementos que después vamos a mencionar, son los minerales críticos. Y una de las razones por la que la minería está desafiada a crecer de forma súper potente en los próximos años es el concepto que mencionabas tú de la demografía. Entonces, ¿qué dice al respecto de las predicciones de las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas todos los años hacen un estudio que se llama el Prospecto de Población Mundial. Y la última versión, que fue la del año pasado, decía de que actualmente hay 8 billones de personas en el planeta y que se proyecta al año 2050 un crecimiento del 21% a 9,7 billones. Es decir, si mantenemos ceteris paribus, la demanda debiese aumentar a lo menos un 21%. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la población a nivel global necesita o está incentivada a mejorar sus estándares de vida. Todos nosotros queremos mejorar nuestros estándares de vida. Por lo tanto, ¿a qué se traduce mejorar esos estándares de vida? Básicamente a consumir más de estos recursos. ¿Y de dónde provienen estos recursos? Principalmente de la minería, ya que a través de reciclarnos somos capaces de abastecer este crecimiento como tan grande. ¿Y de dónde va a venir ese crecimiento? Y ahí van a ver por qué adquiere como tanta relevancia esto de mejorar los estándares de vida. Porque los países que van a explicar en gran parte este crecimiento son países que hoy en día están creciendo mucho y que tienen condiciones base bastante bajas, que son el Congo, Egipto, Etiopía, India, Nigeria, Pakistán, Filipinas y Tanzania. Si se fijan, la mayoría va a estar en Asia y en África, ¿ya? Que son países que están recién comenzando su desarrollo económico. Entonces todavía utilizan mucho carbón, mucho petróleo en sus fuentes de matriz energética. No tienen todavía tanto desarrollo urbano. No hay tanto acceso a la electricidad, a las comodidades del mundo moderno, que son los grandes incipientes de demanda de minerales que hoy en día conocemos en el aspecto extractivo minero. Y además del crecimiento como en población natural por un tema de fertilidad que explican estos países, también se está dando que gracias a que nos estamos desarrollando y tenemos acceso a mejores condiciones de vida, vivimos más tiempo. Entonces, estos dos factores se apalancan para explicar que crezcamos tanto en ese sentido. Y bueno, el desarrollo económico también tiene otro punto de vista
que también apalanca mayores necesidades mineras. Y ahí, Francisco, tú nos puedes desarrollar un poquito qué ves en esa dimensión. Justamente, es interesante darnos cuenta, Milo, y quizás vinculando un poco con el último capítulo que estuvimos conversando bastante tecnologías y estas brechas, fíjate cómo pareciera ser que la demanda de estos minerales que necesitamos sí o sí para nuestro desarrollo, para vivir mejor, para tener una mayor esperanza de vida, como tú lo mencionabas recién, está bastante apalancado y relacionado con países que pareciera ser que estas brechas aún son mayores. En contexto de este desarrollo socioeconómico, creo que hay dos temas que son súper interesantes que revisemos, que están muy en boga. Uno primero que tiene que ver con la electromovilidad y otro que tiene que ver con la generación de energías sustentables o alternativas, pensando en esta transición para estos mayores estándares de vida que queremos tener, para lograr mayores esperanzas de vida. Y, por ejemplo, deteniéndolo en la electromovilidad y tomando definiciones cercanas que tengamos. Por ejemplo, nuestro Ministerio de Energía establece un eje de la Estrategia Nacional de Electromovilidad, define que la electromovilidad es el uso de sistemas de impulso a tracción que utilizan energía eléctrica aplicado a distintos medios de transporte. Entonces, tomando esta definición, es muy interesante ver cómo podemos proyectar nosotros la electromovilidad en esta necesidad de adquirir mejores estándares de vida. Fíjate, Milo, que si comparamos un vehículo convencional con uno eléctrico, en funcionalidad probablemente pueden estar muy similar, pero en su composición hay diferencias bastante interesantes. Utiliza, por ejemplo, 66,3 kilogramos de grafito comparados con 0 kilogramos que utiliza uno convencional. Entonces, un eléctrico ya está demandando minerales que los vehículos que nosotros conocemos tradicionalmente, los convencionales, no lo utilizan. Misma situación se proyecta, por ejemplo, para el litio, un mineral que hoy está siendo mirado desde cerca por varios inversionistas en la industria minera y que, por supuesto, Chile está también en el mapa y en el radar, por ejemplo, en temas de litio. En litio, un auto convencional no consume, sin embargo, uno eléctrico consume 8,9 kilogramos. Y aquí nos ponemos a pensar, ok, ¿cómo estamos nosotros como país con respecto a estos minerales que vamos a necesitar para esta electromovilidad? Nos ponemos a pensar, ¿el litio irá a reemplazar el cobre? Esa es una pregunta que muchos se hacen. Y yo diría que pensando en esa pregunta, el litio más bien podría ser un muy buen aliado del cobre. Que fíjate que para poder facilitar la electromovilidad, un vehículo convencional consume cierta cantidad de cobre, pero para poder generar un vehículo eléctrico se utiliza más del doble, hasta casi 3 veces la cantidad de cobre que se requiere para uno convencional. Por lo tanto, fíjate que esta electromovilidad incluso es un habilitador para que aumente la necesidad de cobre que necesitamos producir como país. Por lo tanto, es un aliado, más bien visto, más que un reemplazo. Claro, y además tenemos que cambiar las matrices energéticas para poder tener un mundo que se conserve a través del tiempo. Y en ese sentido, el litio es bastante necesario para poder almacenar la energía, porque ¿cuál es el gran problema de las fuentes renovables de energía? Es que no es una matriz constante, sino que depende de las condiciones de acceso a la luz solar, o sea, operar en una mayoría durante el día, o acciones como por ejemplo las corrientes de viento, que tampoco son constantes. Entonces tiene esta particularidad, estas fuentes de energía, de que no son constantes. Por lo tanto, necesitan ser almacenadas. Y para poder almacenarse, hoy en día, la mejor fuente es el litio. Así que efectivamente, como dices tú, necesitamos del litio como una palanca, un potencial. Pero no resta el uso de otros minerales. También el cobalto es otro ejemplo que hoy en día está tomando un rol súper relevante como mineral crítico. Que en este mismo ejemplo que hablabas tú de los autos, hoy en día no se consume el cobalto cuando se produce un auto, pero en los futuros autos eléctricos se va a consumir en promedio 13 kilos por cada vehículo. Entonces, empiezan a surgir estos minerales, que son los minerales críticos, que van a tener un rol súper relevante y van a cambiar lo que es la minería mundial. Justamente, Milo, y para complementar y terminar de darle una mirada a estos minerales críticos, dicho sea de paso, recogiendo las cifras que vienen desde la Agencia Internacional de Energía, uno importante que también debiésemos tener en la lupa es el níquel. Uno convencional hoy no consume níquel, pero uno eléctrico puede llegar fácilmente a consumir 40 kilogramos de níquel. Por
Por lo tanto, fíjate cómo no solamente se trata de un tipo de mineral ni un mineral en específico, sino que se requiere la explotación sustentable de varios minerales que necesitan ser explotados de manera sostenible en el tiempo también. Pensando en esta transición Correcto. energética, como tú mencionabas, Mil, veamos de qué manera se van utilizando estos minerales en otros tipos de energía. Fíjate que una turbina eléctrica, perdón, una turbina de viento, puede llegar a consumir sobre las 5 toneladas de zinc, casi 3 toneladas de cobre, cercano a 1 tonelada de manganeso, media tonelada de cromo, casi media tonelada de níquel. Y fíjate cómo esta necesidad de distintos minerales y de abrir esta oferta de minerales que se necesitan para esta transición energética va creciendo. Es una tendencia bastante interesante que nos da algunas luces de lo que viene. Ese ejemplo es súper importante porque está pasando para el mundo minero algo súper interesante en esto, que la demanda está siendo impulsada tanto por el consumo, que es lo que hablábamos de que vamos a transicionar hacia autos de fósiles hacia autos eléctricos, ese es por el consumo, pero también por la generación de la energía. Porque como bien mencionabas tú, hoy en día utilizamos energías fósiles, carbón, petróleo para generar nuestra energía. En el futuro vamos a utilizar paneles solares, generadores de viento, y esas en sí mismo consumen también estos minerales. Entonces tenemos un efecto doble. Por eso la transición energética es tan relevante para la industria minera. Y las cifras que mencionas tú son un poco en el contexto de consumo de materiales necesarios para generar 1 megawatt de energía. Y también hoy en día, lamentablemente, es como un dato contrario, pero para producir también una turbina de viento, necesitamos 400 toneladas más o menos de carbón, ¿ya? Todavía. Así que a medida que vamos transicionando, nuestra demanda va a ir bajando, o sea, nuestro consumo de estos materiales va a ir bajando, pero todavía son lamentablemente un mal necesario. Lo que pasa es que acá hay una tendencia, Milo, que es importante que la conversemos, y lo hemos dicho yo creo que desde nuestro primer capítulo, y es que no podemos pensar en un mundo sin minería. E incluso las tendencias en que el mundo se está proyectando y se va a mover en un futuro, todo parece indicar que se necesita más minería. El tema es que necesitamos hacer una mejor minería. Eso es lo que desde nuestro rol como podcast queremos potenciar también. Milo, y quizás conversando un poco más de la segunda arista que queríamos revisar en este capítulo, ¿cómo ves tú que los incentivos en inversiones conversan con esta proyección y este rol que tiene la minería en la sociedad? Y hay algo súper interesante que ocurrió a nivel de los incentivos económicos y de inversiones, también para que se produciera este cambio más rápidamente. Hace ya, diría, cerca de unos 10 años atrás, los grandes fondos de inversión, por ejemplo, BlackRock, Fidelity, que son hoy en día los fondos de inversión que gestionan la gran mayoría de los recursos a nivel global. Ellos se dieron cuenta de que querían seguir en el negocio por 150, 200 años más. Y para eso se dieron cuenta que si seguían todas las empresas produciendo de la forma que lo veníamos haciendo desde la revolución industrial, no iba a quedar un planeta para poder continuar el negocio. Entonces se dieron cuenta de esto y comenzaron a exigir que todas las empresas que fueran parte de estos fondos, hacer un cambio hacia tomar conciencia de que están haciendo un daño al planeta y que tenemos que salvar el planeta. Entonces, ¿qué generó eso? Generó un incentivo súper fuerte desde el punto de vista económico. Hoy en día una gran empresa, una gran corporación, como son las mineras, no puede darse el lujo de quedarse sin estos inversionistas, porque su costo de efectivo, digamos, el costo de financiar sus proyectos, se dispararía o sencillamente se quedarían sin recursos. Entonces, eso también generó una presión súper grande en la industria de cambiar hacia generar metas, por ejemplo, de carbono cero. Hay una asociación que se llama el Consejo Internacional de Minería y Metales, que el año 2021 tomaron un compromiso de al año 2050 reducir sus emisiones y lograr el famoso net zero, ¿ya?
¿Y quiénes son los miembros de este consejo? Son los grandes mineros del mundo. Anglo American, Rio Tinto, Glencore, BHP. Y ellos se comprometieron no porque, digamos, no porque un día amanecieron y dijeron vamos a ser buenos, vamos a cambiar cómo venimos haciendo las cosas desde siempre porque nos da la gana. No, fue porque tenemos estos dos efectos. Por un lado, nos estamos dando cuenta que estamos haciendo daño al mundo y por lo tanto queremos cambiar. Queremos ser más verdes, pero también porque nuestros inversionistas, y los inversionistas también recordamos que somos todos nosotros, estamos generando un cambio hacia cuidemos nuestro planeta, entonces tenemos ese efecto que se apalanca. ¿Ya? Y bueno, ¿en qué consiste esto de llegar al net zero? Mucho se habla, pero a veces no se entiende. Es básicamente reducir los scopes de las emisiones que estamos generando. Y ahí quizás, Francisco, tú nos podrías explicar un poquito en qué consiste estos famosos scope 1, 2 y 3 de las emisiones. Pensando en las emisiones, existen 3 tipos de scope que están definidos internacionalmente. Y me gustaría, Milo, ahí quizás hacer una pausa en el detalle que acabas de mencionar, que creo que es súper importante. Fíjate cómo desde una componente que es netamente medioambiental se ve afectada la componente de negocio que tiene la minería. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que en la industria estamos hablando de grandes niveles de inversión, niveles importantes que en un principio son muy intensivos, tremendamente intensivos, una inversión que cuesta mucho recuperar a lo largo del tiempo y sustentar, y a veces los proyectos pueden llevar mucho tiempo sin reportar beneficios. Y eso, en la medida que no tengamos inyección de nuevos montos para sustentar, puede ser mucho menos viable el negocio. Negocio que justamente nos ayuda a esta transición energética y hacia un mejor mundo. Entonces, pensando en estas emisiones que tú me decías, Milo, Scope 1 básicamente se refiere a lo que son emisiones directas. Un ejemplo puede ser un camión en la ciudad que esté funcionando, o las mismas fábricas que están funcionando en la ciudad generan emisiones que son llamadas directas. A esto estaríamos hablándole de lo que es emisión de scope tipo 1. De un camión de extracción, ¿cierto? Como para llevarlo a nuestra cancha. Justamente, en un ejemplo cercano a nuestra cancha, como tú dices, los que le llaman en la industria los CAEX, ¿no es cierto?, estos camiones de extracción, estaríamos hablando de emisiones directas, por lo tanto, de scope 1. Por lo tanto, cuando una de estas compañías hiciera un compromiso para reducir una emisión de tipo de scope 1, estaríamos hablando de esta naturaleza de emisiones. Cuando hablamos de un scope 2, estamos hablando de emisiones indirectas, es decir, todos los servicios o los consumos energéticos que están asociados a estas emisiones que hablábamos de scope 1. Servicios como cuáles, por ejemplo, los servicios de consumos que necesitamos para poder producir cierto producto. A eso podríamos llamarle una emisión de scope tipo 2. Pero no se habla mucho de lo que son las emisiones de tipo de scope 3, que estas son otras emisiones indirectas, al igual que las del scope 2, pero la gran diferencia es que estas son fuera de la ciudad, a diferencia de las que son de scope 2. Entonces, ¿qué relación tiene o qué valor tiene que conversemos de los tipos de emisiones en scope 1, 2 o 3 con la minería? Es muy importante justamente las de scope 3, porque pensemos que el carbón, por ejemplo, pensando en que uno de los objetivos, ¿verdad?, de esta estrategia que tú decías del net zero es descarbonizar, reducir el consumo. El carbón por lo general se produce y se deposita geológicamente en sectores que están alejados de la ciudad. Como también existe otra realidad, por ejemplo, en países europeos. Yo tuve la oportunidad de estar en Polonia, donde aún se explota carbón, y existen naturalezas geológicas que hacen que el carbón se deposite cercano a la superficie y cercano a la ciudad. Bueno, es un caso excepcional en que se da y podríamos ver, ok, ¿de qué tipo de emisión estamos hablando? ¿Estamos dentro de la ciudad de Scope 2? ¿Estamos fuera de la ciudad de Scope 3? Sin embargo, existen los casos en que estas emisiones se generan fuera de la ciudad, por lo tanto podrían ser consideradas Scope 3. Y ese Scope, justamente, Milo, es el que está contemplado en esta meta 2050. Hay compañías que se han comprometido en particular a reducir emisiones de un tipo de scope y otras que están enfocadas más bien en scope 1, 2. Y allí también entra a jugar el rol de liderazgo que tiene la industria minera, sobre todo en nuestro país, porque
al comprometerse las mineras a disminuir sus emisiones, si bien ellos tienen directo control en el Scope 1, empiezan a exigir que sus proveedores, es decir, su Scope 2, también sean carbono neutral. Y ahí es donde se genera de nuevo el efecto que hablábamos la semana pasada de esta cross-polinización que la industria minera genera externalidades positivas también al resto de la industria. Entonces, a medida que las empresas se comprometan y estén apuntando a ir reduciendo sus emisiones, también van a ir exigiendo que sus proveedores lo hagan. Sin ir más lejos, tenemos los ejemplos de BHP, que ya en sus minas, tanto de Spence como Escondida, que están en el norte de Chile, ya no consumen, por ejemplo, agua continental. Hoy en día Escondida ya tampoco consume energía que no sea de fuentes renovables. Entonces eso también hace que las empresas que producen energía tengan que cambiar su matriz energética. Entonces ya vemos cómo esos efectos de estos compromisos de las grandes empresas en Chile empiezan a tener estas externalidades positivas al resto del país. Miro, pensando en esta transición energética que tú mencionabas recién, es importante que veamos y revisemos cómo está la demanda de estos minerales. Lo introdujimos al principio del capítulo y hablamos de minerales críticos. Francisco, quizá antes de hablar de la demanda de los minerales críticos, podrías decirnos qué son los minerales críticos. Porque yo tengo entendido que los minerales críticos van evolucionando en el tiempo, porque la criticidad la da el contexto. Entonces, bajo este contexto de la transición energética, ¿cuáles son los elementos o minerales críticos? Claro, los minerales críticos, como bien dice su nombre, cuando hablamos de algo que es crítico, es algo que es altamente necesario, que necesitamos contar sí o sí con ello. Y te voy a citar el ejemplo que hablamos al principio de los autos eléctricos. En un principio mencionamos que estos autos eléctricos necesitaban de litio y también de cobre. Lo necesitan sí o sí para poder funcionar. Tomando ese mismo ejemplo, en este contexto de transición energética, existen minerales críticos, como los que hemos estado conversando: cobre, aluminio, no lo hemos mencionado, litio, níquel, cobalto, grafito, manganeso. Fíjate que esto ya lo mencionamos en el ejemplo de los autos eléctricos, no es coincidencia. Estamos hablando de minerales críticos de transición energética en contexto de descarbonización. Y tenemos también grandes como subcategorías, ¿cierto? Porque tú mencionaste harto elemento, pero quizás podríamos hablar de las categorías. Entonces, tenemos 3 grandes categorías de esta transición energética, que son, por un lado, la generación de energía, que ahí tenemos la energía solar, la energía eólica y también la energía nuclear, que ahí los grandes elementos que están asociados sería el sílice, los elementos raros, los famosos elementos raros, o tierras raras, y el uranio, ¿cierto? Tenemos también otra categoría que es la de transmisión energética y distribución, que ahí tiene que ver con todas las líneas de corriente. Y ahí entra este elemento que mencionabas tú, el aluminio. Hoy en día el aluminio se utiliza muchísimo en lo que es la generación de cables de alta tensión. Y por supuesto también el cobre, que es hasta ahora uno de los mejores elementos conductores de la electricidad que tenemos. Y finalmente tenemos el almacenamiento de la energía, que ahí mencionábamos el ejemplo que dimos al inicio del auto eléctrico. Y ahí tenemos los motores de estos vehículos, las baterías y también el hidrógeno, que también podría ser otro elemento que también es interesante, que podríamos hablar en algún otro episodio. Porque también tenemos políticas bien que van apuntándole al hidrógeno. Y ahí quizás en los almacenamientos de energía podrías comentarnos cuáles son esos elementos. Sí, Milo, y importante mencionar que en la clasificación que tú acabas de dar, el cobre está dentro de esta categoría de transmisión y distribución energética, y el litio está en otra categoría, que es la de almacenamiento. Por lo tanto, de nuevo, pensando en si uno podría ser sustituto del otro, démonos cuenta cómo hacen sinergia. Están en distintas clasificaciones, pero pertenecen a una gran clasificación, que es la de minerales críticos de transición energética. El litio, perteneciente a esta capacidad de almacenamiento energético, junto a los que mencionamos, níquel, cobalto, grafito y manganeso, hay algunos que no hemos mencionado, como por ejemplo el vanadio, el titanio, el platino, nuevamente las tierras raras, el cromo y el circonio,
son elementos que son considerados de almacenamiento de energía dentro de este contexto de minerales críticos de transición energética. Creo, Milo, que sería interesante que conversáramos más adelante en el podcast de las tierras raras, un tema que se conversa, está en el radar, pero la verdad no se conoce mucho de esto, y fíjate cómo está siendo considerado en dos categorías, en dos subcategorías de minerales críticos de transición energético, como un elemento importante al que debiésemos ponerle en el radar y ver de qué manera nosotros contamos con potencial de estas tierras raras. Como un adelanto, contamos con un potencial. Y mira qué interesante que lo tocas, porque también quizás la gente ha escuchado de tierras raras más por los conflictos que se están generando, sobre todo con China, a nivel de los gobiernos, porque esto de la demanda, chicos, que estamos hablando, de verdad se viene muy fuerte en la industria. Y tanto así que ya sabemos de que como industria no van a poder ser capaces de dar abasto, porque los tiempos de desarrollo de los proyectos mineros son muy extensos. El G2 de Economía Circular, por ejemplo, de Google salió la semana pasada o antepasada, si no me equivoco, a decir de que ellos ven en su análisis que no vamos a poder alcanzar a dar abasto con las necesidades para poder generar las matrices energéticas para la transición. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, estas instalaciones consumen entre 6 a 9 veces los materiales necesarios respecto de la infraestructura comparable de los combustibles fósiles. Entonces, ¿qué es lo que genera esto? Que los países a nivel de gobierno estén hoy en día generando distintas alianzas, generando políticas para poder extraer estos materiales críticos. Tenemos, por ejemplo, el caso de la Unión Europea, que generó un acta para toda la Unión de los materiales críticos. El caso de India, que está haciendo alianzas público-privadas súper fuertes, no solamente dentro de su país, sino que también ya ha hecho alianzas con Argentina y Australia, donde están invirtiendo para poder desarrollar nuevas minas, sobre todo en Argentina el litio, Australia también fuerte el litio. China, por supuesto, ellos están potenciando una industria interna, minerales raros sobre todo. Tienen hoy en día, digamos, el monopolio prácticamente de tierras raras. Y también están invirtiendo fuertemente en África. Entonces, vemos también como esta gran demanda que va a tener la transición energética también está de alguna manera modelando las políticas. Entonces, es un impacto súper, súper grande. Interesante lo que está haciendo India, Milo. Fíjate cómo está haciendo alianzas público-privadas con, yo diría, los dos países más potentes hoy en litio, Argentina y Australia. Y es importante ahí que diferenciemos cómo se está potenciando y cómo se extrae la explotación de litio. Nuestro caso es distinto al que le pasa a Australia. Nosotros principalmente nos encontramos con litio en disolución en salmuera, a diferencia de lo que pasa en Australia, que se encuentra en roca dura. Sin embargo, Argentina cuenta con una realidad muy similar a lo que pasa en Chile. Contamos con reservas de tipo muy similar, distinto a lo que pasa en el cobre. Nosotros podríamos pensar que, ok, en cobre nosotros somos muy potentes como país en términos de reserva, y eso responde a una naturaleza geológica, pero Argentina no es tan potente como lo cuenta Chile en términos de reserva. Pero ojo, con el litio se están dando situaciones que son un poco dispares a lo que pasa con el cobre. Por lo tanto, ojo con eso, ojo con las alianzas que están haciendo otros países, otros gobiernos, porque pareciera ser que ya están algunos pasos adelantados en términos de esta transición. Milo, pensando un poco en esta oferta de minerales que conversábamos en un principio, pareciera ser que estamos atrasados, estamos a tiempo. ¿Cómo ves esa visión? Mira, la verdad, ya se sabe que estamos atrasados. Lo que hablábamos al inicio, aproximadamente una mina de cobre, por ejemplo, que es uno de los grandes minerales que va a ser necesario, se demora en promedio 17 años para desarrollarse, desde que encontraron el yacimiento hasta que está explotando. Entonces, ya tenemos algunas proyecciones, de hecho. Se proyecta, por ejemplo, que el año 2030 la demanda de cobre va a ser de 25 millones de toneladas. Y digamos, la oferta
que tenemos hoy en día, considerando los proyectos que están en su construcción, ni siquiera llega a los 20. Es decir, vamos a tener 5 millones de toneladas que no tenemos de dónde sacarlo. Entonces, eso es el nivel crítico. Y eso, en el caso del litio, que tú recién mencionabas, Francisco, el efecto todavía es aún mayor. Al año 2030, según un estudio de PwC, con datos de la Agencia Internacional de Energía, se proyecta que al año 2030 van a ser necesarios 2,5 millones de toneladas de litio al año. Y considerando, de nuevo, todos los proyectos operativos, todos los que están bajo construcción, solamente vamos a poder dar abasto un poco más de 1 millón. Entonces tenemos más del doble, casi 2,5 veces, de oferta que no vamos a poder abastecer. Entonces, por eso es tan relevante el rol que tiene la innovación, porque necesitamos dar un salto gigantesco en términos de producción. ¿Y cómo podemos generar ese salto? Primero, tenemos que lograr un acuerdo a nivel internacional de cuáles son nuestras prioridades, y creo que ya estamos encaminados con eso, también con políticas de cómo poder generar estos desarrollos de forma sustentable, a través de estos pactos que mencionábamos. También en el nivel nacional hay una política que la chilena minera 2050, pero también necesitamos pegar un salto tecnológico gigantesco, ya que sabemos que la tecnología, en última instancia, es lo que creemos nos va a poder permitir dar estos grandes saltos. Tecnología a niveles productivos, cambios tecnológicos desde el punto de vista extractivo, y también utilizar la tecnología para poder predecir y obtener más recursos haciendo las cosas que hoy en día estamos haciendo. Muy en línea con eso, Milo. No hay coincidencia que traigamos a la palestra temas de innovación y tecnología. Y de eso vamos a hablar un poquito más en nuestro próximo episodio. Sería bueno quizás dar algunos avances, Milo, de lo que se nos viene en nuestro próximo episodio. De todas maneras, la invitación queda extendida. El próximo capítulo vamos a hablar justamente de la evolución que ha tenido la digitalización y la innovación tecnológica en la minería. Tenemos un invitado que ha sido protagonista de este desarrollo en una de las mineras más grandes a nivel nacional y la más grande productora de cobre. Creo que ahí ya vamos a dar pistas a nivel global, ¿ya? Entonces, extender la invitación va a ser un capítulo súper entretenido. Vamos a hablar de la evolución que ha tenido la industria minera en la digitalización y transformación tecnológica en el último tiempo, y también hacia dónde se dirige esta industria en ese respecto. Así que quedan cordialmente invitados al próximo capítulo. Esperamos que hayan disfrutado de este, y de nuevo les vamos a dejar unas preguntas que pueden contestar a través de su plataforma de podcast preferida, para que nos puedan dar retroalimentación y también contarnos si les gustó o no, y también a quién les gustaría que invitara.